Capítulo 13. Cuando Marsal por las noches paseaba por las calles y lo enorgullecía ver las luces y las sombras relucir por igual en el rostro de Marthe, todo le parecía maravillosamente fácil, incluso su fuerza y su valor. Aquella belleza que le escaseaba a Marthe a diario, como la más delicada de las embriagueces, le agradecía a él que la exhibiera en público y a su lado. Que hubiera sido una mujer insignificante lo habría hecho sufrir tanto como verla feliz en los deseos de los hombres. Se alegraba de entrar esta noche en el cine con ella. Poco antes del comienzo de la sesión, cuando la sala estaba ya casi llena, Marthe iba delante entre las miradas de admiración, con ese rostro suyo de flores y sonrisas y esa hermosura violenta. Él, con el sombrero en la mano, se notaba sobrenaturalmente a gusto, como con una conciencia interior de su propia elegancia. Adoptó una expresión abstraída y seria. Fue de una cortesía exagerada. Se apartó para cederle el paso a la acomodadora. Le bajó el asiento de la butaca a Marthe antes de que se sentara, y lo hacía no tanto por deseo de aparentar, cuanto por aquel agradecimiento que le henchía el corazón y lo colmaba de amor hacia todos los seres vivientes. Si le dio una propina exagerada a la acomodadora fue porque no sabía de qué otro modo pagar la alegría que notaba, y porque aquel gesto cotidiano era una forma de adorar a una divinidad, cuya sonrisa deslumbradora le brillaba en la mirada como un aceite. En el descanso, paseando por el foyer de paredes cubiertas de espejo, lo que le enviaba en esas paredes era el rostro de su felicidad, poblando el salón de imágenes elegantes y vibrantes, con su silueta alta y oscura y la sonrisa de Marthe vestida de colores claros. Le agradaba, desde luego, la cara que se estaba viendo, la boca trémula en torno al cigarrillo y la fiebre que se le notaba en los ojos un poco hundidos. Pero es que lo que hace a un hombre guapo es la representación de verdades internas y prácticas. Se le lee en la cara lo que es capaz de hacer. ¿Y qué vale eso junto a la espléndida inutilidad de un rostro de mujer? Marsal estaba muy al tanto de ello, se regocijaba en su vanidad y sonreía a sus demonios interiores. Al volver a la sala, pensó que cuando iba solo nunca salía en el descanso y prefería fumar y escuchar los discos de música ligera que ponían en esos momentos. Pero aquella noche el juego seguía. Todas las ocasiones eran buenas para dilatarlo y renovarlo. No obstante, cuando se iba a sentar, Marthe le devolvió el saludo a un hombre que estaba sentado una fila más atrás, y a Marsal, que lo saludó a su vez, le pareció verle una leve sonrisa en la comisura de los labios. Se sentó sin fijarse en la mano que le ponía Marthe en el hombro para hablarle y que un minuto antes habría acogido gozoso como una prueba más de ese poder que ella le reconocía. «¿Quién es?», dijo, a la espera del quién, dicho con la mayor naturalidad, que efectivamente llegó. «Ya sabes, ese hombre». «Ah», dijo Marthe, y se calló. «¿Y qué, de verdad quieres saberlo?» «No», dijo Marsal. Se volvió un poco. El hombre le miraba la nuca a Marthe sin que se le moviera ni un rasgo de la cara. Era bastante guapo, de labios muy bonitos y muy rojos, pero los ojos eran inexpresivos y un poco saltones. Marsal notó que le subían oleadas de sangre a las sienes. Ante la mirada, que se le había vuelto sombría, los brillantes colores de aquel decorado ideal donde llevaba viendo unas cuantas horas estaban de pronto sucios de hollín. ¿Para qué necesitaba oírlo? Estaba seguro de que aquel hombre se había acostado con Marthe, y lo que le crecía a Marsal por dentro como un pánico era pensar en lo que ese hombre podía estarse diciendo. Lo sabía perfectamente porque él había pensado esas mismas cosas. Por muy gallito que te pongas. Al imaginar que aquel hombre en ese preciso momento estaba volviendo a ver ademanes concretos de Marthe y su forma de taparse los ojos con el brazo en el instante del placer, al imaginar que aquel hombre había intentado también apartar ese brazo para leer la llegada tumultuosa de los dioses oscuros a los ojos de la mujer, Marsal notaba que todo se desplomaba por dentro, y bajo los párpados cerrados, mientras el timbre del cine anunciaba que se reanudaba la sesión, crecían lágrimas de rabia. Se olvidaba de Marthe, que no había sido sino el pretexto de su alegría y era ahora el cuerpo vivo de su ira. Marsal tuvo los ojos cerrados mucho rato, hasta que volvió a abrirlos para mirar la pantalla. Un auto daba una vuelta de campana y entre el hondo silencio de toda la platea, solo una de las ruedas seguía girando despacio,
llevando consigo en aquel círculo tosudo toda la vergüenza y la humillación nacidas del corazón avieso de Marsol. Pero a él, la necesidad de certidumbre le hacía olvidarse de la dignidad. ¿Has sido amante tuyo, Mart? Sí, dijo ella, pero quiero ver la película. Ese día, Marsol empezó a apegarse a Mart. La había conocido pocos meses antes. Lo había impresionado su belleza y su elegancia. En una cara algo ancha, pero de rasgos regulares, tenía unos ojos adorados y unos labios con el carmín tan bien puesto que parecía una diosa de cara pintada. Una estupidez natural que le brillaba en los ojos le realzaba aún más la expresión lejana e impasible. Hasta ahora, siempre que Marsol había entablado con una mujer los primeros gestos que comprometen, consciente de esa desgracia que hace que el amor y el deseo se expresen de la misma forma, pensaba en la ruptura antes de haber estrechado entre los brazos a aquella mujer. Pero Mart había llegado en un momento en que Marsol se estaba liberando de todo y de sí mismo. El prurito de libertad e independencia es sólo concebible en alguien que viva aún de esperanza. Para Marsol nada contaba entonces. Y la primera vez que Mart perdió la rigidez entre sus brazos y vio en esos rasgos que la cercanía desenfocaba, como los labios quietos hasta entonces como flores pintadas, se animaban y se tendían hacia él. No vio el porvenir a través de esa mujer, sino toda su capacidad de deseo se fijó en ella y se llenó de apariencia. Los labios que ella le brindaba le parecían el mensaje de un mundo sin pasión y henchido de deseo que a su corazón le habría bastado. Lo notó como un milagro. Le latía el corazón con una emoción que estuvo a punto de tomar por amor. Y cuando sintió en los dientes la carne pletórica y elástica, fue en algo así como en una libertad salvaje, donde los hincó rabiosamente tras haberla estado acariciando mucho rato con sus propios labios. Fue su amante ese mismo día. Pasado algún tiempo, su concierto en el amor era perfecto. Pero, al irla conociendo mejor, Marsol se fue quedando poco a poco sin la intuición de aquella peculiaridad extraña que había leído en ella y cuya aparición seguía buscando aún a veces, inclinando sobre su boca siempre. Por eso Martha, acostumbrada a que fuera reservada y fría, no entendió nunca por qué en un tranvía repleto de gente quiso besarla un día. Ella dejó que lo hiciera pasmada, y él la besó, como le gustaba hacerlo, acariciándole primero los labios con los suyos y mordiéndolos despacio. «¿Pero qué te ha dado?», le dijo ella a continuación. Él sonrió con esa sonrisa que le gustaba a Martha, esa sonrisa breve que es una respuesta, y le dijo: «Me apetece dar la nota», para, acto seguido, volver a encerrarse en el silencio. Tampoco entendía el vocabulario de Patrice. Después de haberse acostado juntos, en ese momento en que el cuerpo, liberado y relajado, el corazón dormita y no hay en él sino la ternura afectuosa que se siente por un perro adorable, Marsol le decía sonriente: «Hola, apariencia». Mart era mecanógrafa, no estaba enamorada de Marsol, pero le tenía apego en la medida en que le intrigaba y se sentía halagada. Desde el día en que Manuel, a quien Marsol la había presentado, le dijo: «Marsol es un tipo que vale mucho, ¿sabe? Tiene algo dentro, pero no dice ni pío, así que engaña». Mart lo miraba con curiosidad, y como en el amor la satisfacía, no pedía nada más, y se adaptaba lo mejor que podía a ese amante callado, y que metía poco ruido, que nunca le exigía nada, y la tomaba cuando ella tenía a bien acudir. Lo único que le pasaba era que se sentía un poco violenta con aquel hombre al que no le veía el punto flaco. Aquella noche, sin embargo, al salir del cine, comprendió que había algo que podía herir a Marsol. No dijo nada en toda la velada y durmió en casa de él. Marsol no la tocó en toda la noche, pero a partir de ese momento, Mart le sacó partido a esa ventaja. Ya le había dicho que había tenido amantes. Supo dar con las pruebas necesarias. Al día siguiente, y en contra de lo que solía, fue a su casa al salir de trabajo. Se lo encontró dormido y se sentó a los pies de la cama de cobre sin despertarlo. Estaba en mangas de camisa y las llevaba remangadas, por lo que se le veía la parte inferior, blanca del antebrazo musculoso y tostado. Respiraba con regularidad, con el pecho y el vientre a la vez. 2 arrugas en el entrecejo le daban esa expresión de fuerza y cabezonería que ella conocía tan bien. El pelo le caía formando rizos en la frente, muy tostada, que cruzaba una ventana hinchada,
Y así, relajado y apoyado en la espalda ancha con los brazos a lo largo del cuerpo y una de las piernas medio doblada, parecía un dios solitario y tosudo, a quien hubieran arrojado dormido a un mundo ajeno. Al mirarle los labios gruesos y que el sueño abultaba, lo deseó. Él abrió los ojos, a medias en ese momento, y dijo sin enfadarse, volviendo a cerrarlos: «No me gusta que me mire dormir». Ella se le echó en los brazos y lo besó. Él se quedó quieto. «Ay, cariño, ¿otra vez con un capricho de esos tuyos? No me llames cariño, ¿quieres? Te lo tengo dicho». Ella se echó a su lado y lo miró de perfil. «Me pregunto a quién te pareces como estás ahora». Él se subió la cintura de los pantalones y le dio la espalda. Con frecuencia, Mart en las películas, en Hombres Desconocidos, en el teatro, reconocía ademanes y tics de Marsol. En esto, por lo demás, comprobaba Patrice la influencia que tenía en ella, pero esa costumbre que lo halagaba con frecuencia hoy lo irritaba. Mart le pegó a la espalda y recibió en el vientre y los pechos todo el calor del sueño de él. La tarde caía muy deprisa y la habitación se hundía en la sombra. Dentro del edificio sonaban llantos de niños a quienes habían pegado, un maullido, un portazo. Los faroles de la calle iluminaban el balcón. Pasaban tranvías muy de cuando en cuando, y tras ellos subía hasta el cuarto el olor del barrio, que se componía de anisete y de carne a la plancha en bocanadas densas. Mar notaba que le iba entrando sueño. «Tienes pinta de estar enfadado», le dijo. «Ya la tenías ayer, por eso he venido. ¿No dices nada?». Lo zarandeó. Marsol siguió sin moverse. Acechaba en la oscuridad, muy negra ya, la curva brillante de un zapato debajo del tocador. «¿Sabes?», le dijo Mar. «En lo del individuo de ayer exageré un poco. No ha sido amante mío». «¿No?», dijo Marsol. «Bueno, no del todo». Marsol no decía nada. Veía a la perfección los gestos y las sonrisas. Apretó los dientes, luego se levantó, abrió una ventana y volvió a sentarse en la cama. Mark se acurrucó apegada a él, le metió la mano entre los dos botones de la camisa y le acarició el pecho. «¿Cuántos amantes has tenido?», dijo él por fin. «No seas pesado». Marsol se calló. «Unos 10», dijo ella. Para Marsol, el sueño llamaba al cigarrillo. «¿Los conozco?», dijo, sacando la cajetilla. Solo veía una mancha blanca en el sitio de Mart. Como el amor, pensaba. A algunos sí, del barrio. Se frotaba la cabeza contra el hombro de él y ponía la voz infantil que siempre ablandaba a Marsol. «Mira, niñita», dijo, encendiendo el cigarrillo. «A ver si lo entiendes. Vas a prometerme decirme cómo se llaman. Y en cuanto a los demás, a los que no conozco, vas a prometerme también que si nos los encontramos, me dirás quiénes son». Mart se echó atrás. Ni hablar. Un auto tocó la bocina sin miramientos bajo la ventana del cuarto. Una vez, 2 veces, prolongadamente. El timbre del tranvía tintineó en lo hondo de la oscuridad. Encima del mármol del tocador, el tic-tac del despertador era frío. Marsol dijo con esfuerzo: «Si te lo pido es porque me conozco. Si no lo sé, pasará siempre lo mismo con todos los tipos con quienes me encuentre. Me haré preguntas, me imaginaré cosas. Eso es, y me imaginaré de más. No sé si me entiendes». Lo entendía de maravilla. Le dijo los nombres. Solo había uno a quien no conociera a Marsol. El último era un joven a quien sí conocía. Ese era el que había supuesto, porque sabía que era guapo y que las mujeres lo buscaban. Lo que le llamaba la atención en el amor era, al menos la primera vez, esa intimidad espantosa que la mujer aceptaba y el hecho de recibir en su vientre el vientre de un desconocido. En aquella especie de desorden, de dejadez y de vértigo reconocía el poder exhalante y sórdido del amor, y esa intimidad era lo primero que imaginaba entre Mart y su amante. En ese momento se sentó ella en el borde de la cama y poniendo el pie izquierdo en el muslo izquierdo de él, se quitó un zapato y luego el otro, y los dejó caer uno tumbado y el otro de pie, apoyando en el tacón de aguja. Marsol notó un nudo en la garganta. Algo le corroía el estómago. «¿Hacías eso mismo con René?», dijo sonriendo. Mart alzó la vista. «¿A qué le andas dando vueltas?», dijo. «Solo fue amante mío una vez».
Ah, dijo Marsal, y además ni siquiera me quité los zapatos. Marsal se puso de pie, la veía, caída hacia atrás, vestida en una cama parecida a esta y entregada y sin reservas. Cierra el pico, gritó, y se acercó a la ventana. Ay, cariño, dijo Mar sentada en la cama y con los pies en el suelo, descalza y con las medias puestas. Marsal se iba calmando al mirar cómo jugaba la luz de las bombillas en las vías. Nunca se había sentido tan cerca de Marta, y al darse cuenta de que el tiempo se abría algo más de ella, el amor propio le abrazaba los ojos. Se le volvió a acercar y entre el índice doblado y el pulgar le cogió debajo de la oreja, la piel tibia del cuello y sonrió. ¿Y ese Zagreus quién es? Es el único al que no conozco. Ah, ese, dijo Mart riéndose. Todavía lo veo. Marsal apretó la piel entre los dedos. Fue el primero, ¿sabes? Yo era muy jovencita, él era algo mayor. Ahora le faltan las dos piernas. Vive solo, así que a veces voy a verlo. Es un tipo de fiar y culto. Se pasa la vida leyendo. Por entonces era estudiante. Es muy alegre, un buen tipo. Vamos. Además me dice lo mismo que me dices tú. Me dice, ven aquí, apariencia. Marsal se quedó pensando. Soltó a Mar, que se tumbó en la cama cerrando los ojos. Pasando un momento, se sentó junto a ella, inclinándose hacia los labios entreabiertos. Buscó las señales de su divinidad animal y el olvido de su sufrimiento que le parecía indigno, pero dejó aquella boca sin pasar a mayores. Al llevar a Mar a su casa, ella le habló de Zagreus. Le he hablado de ti, dijo. Le he dicho que mi cariño era muy guapo y muy fuerte. Así que me ha dicho que le gustaría conocerte. Porque, como dice él, ver un cuerpo hermoso me ayuda a respirar mejor. Otro tío retorcido, dijo Marsal. Mart quería darle gusto y le pareció que había llegado el momento de sacar a relucir la escena de celos que tenía pensada y que creía que le debía, como quien dice, uy, menos que tus amistades. ¿Qué amistades? Dijo Marsal sinceramente sorprendido. Las borriquitas, ya sabes. Las borriquitas eran Rose y Claire, unas estudiantes de Túnez a quienes había conocido Marsal y con las que mantenía la única correspondencia de su vida. Sonrió y cogió a Mart por la nuca. Anduvieron mucho rato. Mart vivía cerca del campo de instrucción. La calle era larga y la iluminaba el resplandor de todas sus ventanas en la parte superior, mientras que en la inferior todas las tiendas cerradas estaban oscuras y lúgubres. Oye, cariño, no estarás enamorado de las borriquitas, ¿verdad? Que va, dijo Marsal. Andando, iban con la mano de Marsal en la nuca de Mart y cubierta del calor de su melena. ¿Me quieres? Dijo Mart sin transición. Marsal de pronto se afirmó y rió con fuerza. Esa sí que es una pregunta seria. Contesta. Pero a nuestra edad no se quiere, mujer. Nos gustamos y ya. Hasta más adelante, hasta que se es viejo e impotente, no se puede querer. A nuestra edad, creemos que nos queremos y nada más. Mar pareció apenarse, pero él la besó. Adiós, cariño, dijo ella. Marsal regresó por las calles oscuras. Andaba deprisa, y notando el juego de los músculos del muslo contra la tela lisa de los pantalones, se acordó de Zagreus y de sus piernas cortadas. Le entraron ganas de conocerlo y decidió pedirle a Mart que se lo presentara. La primera vez que Marsal vio a Zagreus, éste lo exasperó. Sin embargo, Zagreus había intentado atenuar ese apuro que le impone la imaginación el encuentro de dos amantes de la misma mujer en presencia de ella. Para ello, intentó convertir a Marsal en cómplice y llamando a Mart buena chica, y riéndose a carcajadas. Marsal siguió en sus 13. Le dijo brutalmente a Mart en cuanto estuvieron a solas. No me gustan los infelices ni los hombres a medias, me hacen sentirme molesto, me impiden pensar, y todavía me gustan menos los infelices que galanean. Uy, contestó Mart, que no se había enterado, a ti no se te puede hacer caso. Pero más adelante, aquella risa joven de Zagreus, que había empezado por exasperarlo, despertó en él atención e interés. Además, los celos mal disfrazados a los que obedecía la opinión de Marsal se habían esfumado al ver a Zagreus. Le aconsejó a Mart, que contaba con la mayor inocencia, inconsciencia recuerdos de la época en que conocía a Zagreus.
No pierdas el tiempo. No puedo estar celoso de un individuo que se ha quedado sin piernas. Si pienso un poco en vosotros, te veo con un gusano gordo encima. Así que, la verdad, me entra la risa. No te canses, ángel mío. Volvió más adelante solo a casa de Zagreus. Este hablaba deprisa y mucho, se reía y luego se quedaba callado. Marceau se sentía a gusto en la habitación amplia en que vivía Zagreus entre los libros y sus cobres marroquíes y el fuego y sus reflejos en el rostro discreto del Buda Hemer encima de la mesa de trabajo. Escuchaba a Zagreus. Lo que le llamaba la atención en el inválido era que pensaba antes de hablar. Por lo demás, la pasión contenida y la existencia ardiente que infundían vida en aquel tronco ridículo bastaban para tener a Marceau, para retenerlo y hacer que naciera en él algo que si hubiera crecido y cedido un poco más, podría haber tomado por amistad. Capítulo 4. Aquel domingo por la tarde, tras haber charlado y bromeado mucho, Roland Zagreus estaba en silencio junto al fuego en la ancha silla de ruedas y asomado de entre las mantas blancas. Marceau, apoyado en la estantería de libros, miraba el cielo y el campo a través de los visillos de seda blanca de las ventanas. Había ido bajo una lluvia fina y, por temor a llegar demasiado temprano, se había pasado una hora deambulando por el campo. Estaba nublado, y aunque no oía el viento, Marceau veía sin embargo los árboles y las hojas retorcerse en silencio en el estrecho valle. Por el lado que daba a la calle pasó un carro de un lechero con un gran estrépito de hierro y madera. Casi en el acto empezó a caer una lluvia violenta que inundó las ventanas. Con toda aquella agua como un aceite denso en los cristales, el ruido hueco y lejano de los cascos del caballo, que ahora se oía más que el estrépito del carro, el chaparrón sordo y persistente, aquel hombre jarrón junto al fuego, y el silencio de la habitación, todo adquiría un rostro de tiempo pasado, cuya sorda melancolía se le metía en el corazón a Marceau, de la misma forma que hace un rato se le metía el agua en los zapatos húmedos y el frío en las rodillas, que no protegía bien la tela fina. Pocos momentos antes, el agua vaporizada que bajaba del cielo, ni bruma ni lluvia, le había lavado la cara como una mano liviana y dejado al descubierto los ojos con anchas ojeras. Ahora miraba el cielo desde cuyo confín no dejaban de llegar nubes negras, que no tardarían en desvanecerse, y cuyo lugar no tardaría en ocupar otras. Ya no quedaba ni rastro de la raya de los pantalones, y con ella habían desaparecido la calidez y la confianza que un hombre normal lleva consigo en un mundo pasado para él. Por eso se acercó al fuego y a Zagreus, y se sentó ante él, un tanto a la sombra de la alta chimenea, y siempre de cara al cielo. Zagreus lo miró, apartó la vista y arrojó al fuego una bola de papel que tenía en la mano izquierda. De aquel movimiento, ridículo como siempre, le llegó a Marceau el malestar que le entraba al ver aquel cuerpo que solo estaba vivo a medias. Zagreus sonrió, pero no dijo nada, y de pronto le arrimó la cara. Le brillaban las llamas solo en la mejilla izquierda, pero algo en Abod la miraba iba cargado de calor. Parece cansado, dijo. Por puro pudor, Marceau se limitó a contestar, sí, me aburre, y tras una pausa se enderezó, anduvo hasta la ventana y añadió, mirando al exterior, tengo ganas de casarme, de suicidarme o de suscribirme a la Ilustración, de hacer algo desesperado. Vamos. El otro hombre sonrió. ¿Es usted pobre, Marceau? Eso explica la mitad de ese hastío, y la otra mitad se la debe a la absurda tolerancia que tiene usted con la pobreza. Marceau seguía dándole la espalda y miraba los árboles en el viento. Zagreus se alisó con la mano la manta que le cubría en las piernas. A un hombre, sabe, se lo juzga siempre por el equilibrio
que sabe establecer entre las necesidades del cuerpo y las exigencias de la mente. Usted está juzgando, Marsal, y muy mal. Vive mal, como un bárbaro. Giró la cara hacia Patrice. Le gusta conducir un auto, ¿verdad? Sí. Le gustan las mujeres, cuando son guapas. A eso me refería. Zagreus se volvió hacia el fuego. Pasado un momento empezó a decir, todo eso. Marsal se volvió y, apoyado en los cristales que detrás de él cedían un poco, esperó el final de la frase. Zagreus se quedó callado. Una mosca precoz vibró contra el cristal. Marsal se dio la vuelta, la capturó con la mano y luego la soltó. Zagreus lo miraba y le dijo con cierto titubeo, no me gusta hablar en serio, porque entonces solo hay una cosa de la que sea posible hablar, la justificación que le damos a la propia vida. Yo no veo cómo puedo justificar desde mi propio punto de vista la multiplicación de mis piernas. Yo tampoco, dijo Marsal sin volverse. La risa juvenil de Zagreus brotó de pronto. Gracias, no me deja ninguna ilusión. Cambió de tono, pero hace bien en mostrarse duro. No obstante, hay algo que querría decirle. Calló muy serio. Marsal fue a sentarse frente a él. Atienda, siguió diciendo Zagreus, y míreme. Me ayudan a hacer mis necesidades, y luego me lavan y me secan, y lo que es peor, pago a alguien para que lo haga. Bueno, pues no haría nunca ni un gesto para abreviar una vida en la que tanto creo. Aceptaría cosas peores, aún ciego, mudo, todo lo que quiera, solo con tal de notar en el vientre esta llama oscura y ardiente que soy yo, y yo con vida. Solo pensaría en darle gracias a la vida por haberme permitido seguir ardiendo. Zagreus se echó hacia atrás, algo jadeante. Ahora se lo veía peor. Solo un reflejo lívido que le ponían las mantas en la barbilla. Y entonces dijo, ¿y usted, Marsal? ¿Qué tiene su cuerpo? Su único deber es vivir y ser feliz. No me haga reír, dijo Marsal. Con 8 horas de oficina. Ay, si fuera libre. Se había ido animando según hablaba, y como a veces le sucedía, la esperanza le volvía, hoy con mayor fuerza al notar una ayuda. Le nacía una confianza porque por fin podía tener confianza en alguien. Se tranquilizó un poco, empezó a aplastar un cigarrillo y prosiguió con más calma. Hace unos años lo tenía todo por delante. Me hablaban de mi vida, de mi porvenir, y yo decía que sí. Hacía incluso cuanto era necesario para ello, pero ya entonces todo eso me resultaba ajeno. Esmerarse y esmerarme en la impersonalidad, en eso era en lo que pensaba. No ser feliz me explico mal, pero usted me entiende. Sí, dijo Zagreus, e incluso ahora, si tuviera tiempo, me bastaría con dejarme llevar. Todo cuanto me ocurriera por añadidura sería como la lluvia en un guijarro. Lo refresca y es algo que está ya muy bien. Otro día quemará porque le da el sol. Siempre me ha parecido que la felicidad era precisamente eso. Zagreus había cruzado las manos. En el silencio que vino a continuación pareció que la lluvia iba a más, y las nubes se hincharon para convertirse en una bruma inconcreta. La habitación se oscureció un poco, y como si el cielo volcase en ella su cargamento de sombras y de silencio, el inválido dijo con tono de interés: un cuerpo tiene siempre el ideal que se merece. Ese ideal del guijarro precisa, como quien dice, para sustentarlo un cuerpo de semidios. Es cierto, dijo Marsal, algo sorprendido, pero tampoco hay que exagerar. He hecho mucho deporte y nada más, y soy capaz de llegar muy lejos en la voluptuosidad. Zagreus se quedó pensativo. Sí, dijo, mejor para usted, conocer los límites del propio cuerpo. En eso consiste la auténtica psicología. Por lo demás, carece de importancia. No nos da tiempo de ser quienes somos.
No nos da tiempo de ser felices, pero le molestaría aclararme esa idea suya de la impersonalidad. No, dijo Marsal y se calló. Zagreus bebió un sorbo de té y dejó la taza llena. Bebía muy poco porque no quería orinar más que una vez al día. A fuerza de echarle voluntad, conseguía casi siempre limitar la carga de humillaciones que todos los días traían consigo. No hay ahorro pequeño, es un récord como otro cualquiera. Le había dicho un día a Marsal. Unas cuantas gotas de agua entraron por primera vez por la chimenea. El fuego protestó, la lluvia golpeaba más y más los cristales. En algún sitio una puerta se cerró de golpe. En la carretera que había enfrente los autos corrían como ratas relucientes. Uno dio un bocinazo prolongado, y cruzando el valle, el sonido hueco y lúgubre amplió aún más los espacios húmedos del mundo, hasta que incluso su recuerdo se le convirtió a Marsal en un componente del silencio y del desvalimiento del cielo. Perdone, Zagreus, pero hace mucho que no hablo de algunas cosas. Así ya que no sé hacerlo o lo hago mal. Cuando miro mi vida y su color secreto, oye en mí como un temblor de lágrimas, igual que este cielo. Es a un tiempo lluvia y sol, mediodía y noche. Ay, Zagreus, pienso en los labios que he besado, en el niño pobre que fui y en la locura de vida y ambición que me arrastra a veces. Soy todo eso a un tiempo. Estoy seguro de que hay momentos en que no me reconocería. Extremoso en la desdicha, desmesurado en la felicidad, no sé explicarlo. ¿Actúa en varios planos a la vez? Sí, pero no como aficionado, dijo Marsal con vehemencia. Cada vez que pienso en ese itinerario de dolor y de alegría que hay en mí, sé perfectamente y con qué arrebato que la partida que estoy jugando es la más seria y la más exaltante de todas. Zagreus sonreía. Así que si tiene algo que hacer, tengo mi vida por ganar. El trabajo, esas 8 horas que otros toleran, me lo impide. Se calló y encendió un cigarro que hasta ese momento había tenido entre los dedos. Y sin embargo, dijo antes de apagar la cerilla, si tuviera fuerza y paciencia suficientes, apagó la cerilla de un soplo y aplastó la extremidad carbonizada en el dorso de la mano. Sé muy bien qué grado de vida alcanzaría. No haría de mi vida una experiencia, sería yo la experiencia de mi vida. Sí, sé muy bien qué pasión me henchiría con todas sus fuerzas. Antes era demasiado joven, me situaba en medio de todo. Hoy, añadió, ya he entendido que actuar y armar, y amar y sufrir es vivir efectivamente, pero es vivir en la medida en que somos transparentes y aceptamos nuestro destino, como el reflejo único de un arco iris de alegrías y de pasiones que es igual para todos. Sí, dijo Zagreus, pero no puede vivir así si trabaja. No, porque estoy en estado de sublevación y eso es malo. Zagreus calló. Había dejado de llover, pero en el cielo la noche había ocupado el lugar de las nubes y ahora la habitación estaba casi del todo a oscuras. Solo el fuego iluminaba los rostros relucientes del inválido y de Marsal. Zagreus, tras quedarse callado mucho rato, miró a Patrice y se limitó a decir: «Muchas penas le esperan a quienes lo quieran a usted». Se detuvo sorprendido ante el respingo repentino de Marsal, quien con la cabeza en la sombra dijo airadamente: «El cariño que se me tenga no me obliga a nada». «Es cierto», dijo Zagreus, «solo hacía constar un hecho. Algún día se quedará solo, y nada más. Pero siéntese y escúcheme. Lo que ha dicho me ha llamado la atención. Una cosa sobre todo, porque confirma todo lo que he aprendido de mi experiencia de hombre. Le tengo mucho cariño, Marsal, debido a su cuerpo por lo demás. Él le ha enseñado todas esas cosas. Hoy me parece que puedo hablarle a corazón abierto».
Marsol volvió a sentarse despacio y la cara le entró en la luz de nuevo, más roja ya, de un fuego que se iba apagando. De pronto, en el marco de la ventana, notaron tras los pocillos de seda algo así como si se abriera la noche. Algo se aflojaba tras los cristales. Una luz lechosa entró en la habitación y Marsol reconoció en los labios irónicos del Badishpa y en los cobres cincelados el rostro familiar de las noches de estrellas y luna que tanto le gustaban. Era como si la noche hubiera perdido el forro de nubes y brillase ahora con todo su resplandor tranquilo. Por la carretera los autos iban más despacio. En lo hondo del valle, una algarabía repentina preparó a los pájaros para el sueño. Se oyeron pasos delante de la casa y en aquella oscuridad que era como leche sobre el mundo, los ruidos sonaban más amplios y más claros. Entre el fuego rojo, el latido del resplandor de la habitación y la vida secreta de los objetos familiares que los rodeaban, se tejía una poesía fugitiva que preparaba a Marsol para recibir de otro corazón, con confianza y cariño, lo que iba a decir Zagreus. Se arrellanó un poco en el sillón y mirando al cielo fue como oyó la extraña historia de Zagreus. «Tengo la seguridad», empezó a decir «de que no se puede ser feliz sin dinero. Y eso es lo que hay. No me gustan ni la facilidad ni el romanticismo. Me gusta darme cuenta de las cosas, y me he fijado en que en algunas personas de élite hay algo así como un esnovismo espiritual que consiste en creer que el dinero no es necesario para la felicidad. Es una tontería, ¿no es cierto? Y hasta cierto punto es cobarde. Mire, Marsol, a un hombre bien nacido nunca le resulta complicado ser feliz. Le basta con retomar el destino de todos, no con voluntad de renuncia, como tantos grandes hombres de pacotilla, sino con voluntad de felicidad. Pero se necesita tiempo para ser feliz, mucho tiempo. La felicidad es también una prolongada paciencia. Y en casi todos los casos se nos va la vida en ganar dinero, cuando haría falta ganar tiempo mediante el dinero. Ese es el único problema que me haya interesado nunca. Es concreto, es claro. Zagreus se calló y cerró los ojos. Marsol miraba obstinadamente el cielo. Por un momento se oyeron con nitidez los ruidos de la carretera y del campo, y Zagreus volvió a hablar sin apresurarse. Sí, ya sé que la mayoría de los hombres ricos no tienen sentido alguno de la felicidad, pero la cuestión no es esa. Tener dinero es tener tiempo. No me sacarán de ahí. El tiempo se compra, todo se compra. Ser rico o hacerse rico es tener tiempo para ser feliz cuando eres digno de serlo. Miró a Patrice. A los 25 años, Marsol ya había entendido que toda persona que tuviera sentido, voluntad y exigencia de felicidad tenía derecho a ser rico. La exigencia de felicidad me parecía lo más noble del corazón del hombre. Desde mi punto de vista lo justificaba todo. Bastaba con un corazón puro. Zagreus, que seguía mirando a Marsol, habló de pronto más despacio, con voz fría y dura, como si quisiera sacar a Marsol de su aparente distracción. A los 25 años empecé mi fortuna. No retrocedí ante la estafa. No habría retrocedido ante nada. En pocos años ya había conseguido mi fortuna en metálico. ¿Se da cuenta, Marsol? Casi 2 millones. Se me abría el mundo, y con el mundo esa vida que soñaba en la soledad y la exaltación. Tras una pausa, Zagreus añadió con voz más sorda: la vida que habría tenido, Marsol, sin el accidente que me dejó sin piernas casi enseguida, no supe concluir. Y ahora aquí estoy, seguro que ya comprenderá que no quise vivir una vida disminuida. Mi dinero lleva 20 años aquí, a mi lado. He vivido modestamente, apenas si he mermado esa cantidad. Se pasó las manos duras por los párpados y dijo algo más bajo: nunca hay que ensuciar la vida con besos de inválido.
Al llegar a este punto, Zagreus había abierto el arconcito que estaba pegado a la chimenea y mostraba un cofre recio de paredes de acero bruñido que tenía la llave puesta. Encima del cofre había una carta blanca y un revólver grande y negro. A la mirada involuntariamente curiosa de Marsault, Zagreus respondió con una sonrisa. Era algo muy sencillo. Los días en que le dolía demasiado la tragedia que lo había privado de su vida, colocaba ante sí esa carta, que no tenía fecha, se acercaba el revólver y pegaba a él la frente, se lo pasaba por las sienes, calmaba con el frío del hierro la fiebre de las mejillas, se quedaba así mucho rato, dejando vagar los dedos por el gatillo, manipulando el seguro, hasta que el mundo se callaba a su alrededor, y somnoliento ya, se le acurrucaba todo el ser en la sensación de un hierro frío y salado, de que podía salir la muerte. Al notar de esta forma que le bastaría con ponerle fecha a la carta y disparar, al demostrar la absurda facilidad de la muerte, su imaginación tenía agilidad suficiente para hacerle ver en todo su espanto lo que significaba para él la negación de la vida, y se llevaba en ese duermevela suyo todo su deseo de seguir ardiendo aún con dignidad y silencio. Luego, espabilándose por completo, con la boca llena de una saliva ya amarga, lamía el cañón del arma, metía la lengua en él y soltaba por fin el exterior de una felicidad imposible. Por supuesto que mi vida ha sido un fracaso, pero tenía razón entonces, todo por la felicidad, contra el mundo que nos envuelve en su estupidez y su violencia. Zagreus rió por fin y añadió: «Mire, Marsault, toda la bajeza y la crueldad de nuestra civilización puede medirse en ese axioma idiota de que los pueblos felices no tienen historia». Ya se había hecho muy tarde. Marsault calibraba mal todo aquello. Le hervía en la cabeza una excitación febril. Tenía en la boca el calor y la acritud del cigarrillo que había fumado. La luz a su alrededor seguía siendo cómplice por primera vez desde que había acabado el relato de Zagreus. Miró en su dirección. «Creo que lo entiendo», dijo. El inválido, cansado por tan largo esfuerzo, respiraba sordamente. Tras un silencio, dijo trabajosamente, sin embargo: «Me gustaría estar seguro. No me haga decir que el dinero hace la felicidad. Lo único que pienso es que para determinada clase de personas es posible la felicidad, siempre y cuando dispongan de tiempo, y que tener dinero es liberarse del dinero». Estaba encogido en la silla bajo las mantas. Ahora la oscuridad se había cerrado sobre sí misma y Marsault ya no veía a Cass y a Roland. Hubo un silencio prolongado y Patrice, deseoso de restablecer el contacto, de asegurarse en la sombra de la presencia de aquel hombre, dijo poniéndose de pie y como si tonteara: «Es un riesgo que vale la pena correr». «Sí», dijo el otro hombre, «y vale más apostar por esta vida que por la otra. En mi caso, claro, es otra historia». «Un guiñapo», pensó Marsault, «un cero a la izquierda en el mundo. Llevo 20 años sin poder llevar a cabo la experiencia de cierta felicidad. Esta vida que me devora no la habría conocido del todo, y lo que me asusta de la muerte es la certidumbre que traerá consigo de que mi vida se ha consumado sin mí, al margen. ¿Se da cuenta?». Sin transición salió del asombro una sonrisa muy joven. «Lo cual quiere decir, Marsault, que en el fondo y en mi estado todavía me queda esperanza». Marsault dio unos pasos hacia la mesa. «Piense en todo eso», dijo Zagreus, «piense en todo esto». Marsault se limitó a decir: «¿Puedo encender la luz?». «Se lo ruego». Las aletas de la nariz y los ojos redondos de Roland surgieron, más pálidos de la luz radiante. Respiraba con fuerza. Cuando Marsault hizo el ademán de alargarle la mano, contestó moviendo la cabeza y riendo con fuerza excesiva: «No me tome demasiado en serio. Me fastidia siempre, ya sabe, esa cara trágica que pone la gente cuando me ve las piernas cortadas». «Se está riendo de mí», pensó Patrice. «No se tome por trágico más que la felicidad. Piénselo bien, Marsault. Tiene un corazón puro. Piénselo».
Luego lo miró a los ojos y tras una pausa dijo, y también tiene 2 piernas, así que mejor me lo pone. Sonrió entonces y tocó una campanilla. Váyase, muchacho, tengo que hacer pis.